Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con esta segunda parte que responde a la pregunta sobre la diversidad celular y cuáles son esos fundamentos biológicos que nos permiten entender las formas, los colores y las estructuras de las células. En esta segunda parte nos vamos a hacer las preguntas en torno a esta relación entre la diversidad y el proceso de diferenciación celular. ¿Ya? Y en esto vamos a responder dos preguntas. La primera pregunta tiene que ver con el fenómeno en sí de la diversidad, que es la siguiente: ¿por qué en un organismo multicelular hay tantos diferentes tipos celulares? ¿Por qué, por ejemplo, en el ser humano encontramos células musculares, células del sistema nervioso, células de la sangre, células defensivas como los glóbulos blancos, o células que forman los huesos, etcétera? ¿Por qué hay tantas células y cómo es que tienen esas formas tan distintas? ¿Y cuál es la razón de aquello? Esto es lo que nosotros vamos a responder en esta primera parte. Y luego nos vamos a hacer esa relación desde la perspectiva evolutiva. Es que si existe tal cosa y observamos tal fenómeno de la diversidad en organismos multicelulares, bueno, ¿en qué momento de la historia evolutiva aparece la multicelularidad? Y la multicelularidad principalmente en animales. ¿Y en qué momento en esa multicelularidad y por qué razones ocurre? ¿Y por qué aparecen distintas células en un mismo organismo? ¿Ya? Recuerde que la perspectiva evolutiva es esta visión que unifica todos los fenómenos, o la mayoría de los fenómenos que apreciamos en la biología. Para eso, les voy a mostrar unos videos muy cortitos y para poder introducir al tema que vamos a tratar de ver hoy. Lo que vamos a ver en este video es un animal que se llama pez cebra, que es utilizado para estudiar el desarrollo. ¿El desarrollo de qué? El desarrollo embrionario. Puesto que es un pez que se conoce muy bien sus estadios del desarrollo y que además eh, es transparente. Por lo tanto, se pueden observar y mediante ciertas técnicas de microscopía muy bien, con el desarrollo de la tecnología, las etapas del desarrollo. Así que quiero que lo veamos ahora. Fíjense cómo empiezan las células. Aquí tenemos dos peces distintos. Las células que están en este lado de acá, ¿ya? Fíjense cómo empieza a aumentar. Fíjense cómo son de un momento a otro muchísimas células. Fíjense que se están moviendo, ¿ya? Y se mueven y se están moviendo y al parecer están generando una estructura que se observa. Fíjense que esa estructura cada vez está más delineada, tiene bordes, aprecia cierta profundidad, ciertas superficies. Y vemos cómo se están formando, moviendo, y podemos apreciar ya el embrión como tal. Podemos ver una cabeza, podemos ver la cola, podemos ver quizás las vértebras, la musculatura del pez. Fíjense cómo las células van formando las estructuras y ya podemos diferenciarlas claramente en comparación al inicio. ¿Ya? Fíjense, ahí cómo ya se ven muy bien definidas, se ve un ojo, por ejemplo. Fíjense que se ve que hay células pigmentadas, ahora vemos manchitas, ciertos colores, y fíjense cómo vemos los bordes, las aletas. Parece que hay algo que ya se está empezando a mover, esas estructuras comienzan a tener funcionalidad, incluso podemos ver el corazón latir. Qué maravilla de tecnología que nos permite observar con detalle cómo ocurre este fenómeno biológico. Ahora les quiero compartir otro video
otro video más. En este segundo video vamos a ver cómo se forman las neuronas del sistema nervioso. En este también pesebre. Fíjense acá que tenemos otro tipo de microscopía y que nos permite la tecnología teñir de alguna forma las células y mediante ciertas longitudes de onda poder observar solamente a las neuronas que se van desarrollando. Miren cómo ocurre. Fíjense, ahí se están desarrollando las neuronas. Vemos allí esos como hilitos, que son como verdaderos cables que se van expandiendo, que van generando impulsos eléctricos, ¿ya? Y eso a lo largo le va a permitir el impulso eléctrico la movilidad a este organismo para transmitir la información. Fíjense cómo crecen, cómo se mueven las células y cómo van adquiriendo sus formas finales y van llegando a la mayor parte de las estructuras del pez. ¿Qué les parecieron los videos? Bueno, ese fenómeno biológico que vamos a estudiar hoy y que tiene relación con la pregunta sobre la diversidad celular en organismos multicelulares, específicamente en animales, responde a un fenómeno que se llama el desarrollo, o development en inglés, ¿ya? Y que también se le ha llamado la ontogenia, es decir, cómo el origen y el desarrollo de los organismos vivos, cómo a partir de, en el caso del ser humano, dos células, ¿ya? Un ovocito y un espermio, ya que son células haploides que tienen la mitad de la cantidad de cromosomas, ya uno perteneciente al padre, otro perteneciente a la madre, 23 y 23, que después constituyen 23 pares o 46 cromosomas en total, a partir de una única célula, que va a ser el cigoto, se van a desarrollar un organismo completo. Y todo ese proceso del desarrollo es lo que nosotros conocemos como la ontogenia o desarrollo embrionario. Fíjense que acá, en esta imagen, yo les presento las etapas, en el caso del desarrollo humano, desarrollo embrionario humano, donde tenemos la fertilización, la fecundación, ¿cierto? Luego aparecen que esta célula constituye un cigoto, se fusionan los núcleos, y después aparecen muchas células, un poco más pequeñas, ¿ya? Después así las células adquieren ciertas formas. Después vemos que aquí aparece otra coloración, es decir, hay algunas células que adquieren un grado de diferenciación, es decir, se van diferenciando, y eso significa que van a formar luego ciertas estructuras. Fíjense acá, aquí ya tenemos que se formó, las células se movieron, formó una cavidad, ¿ya? Estas células que están más coloreadas son células que van a tener un destino distinto a las células que están en amarillo, ¿ya? Fíjense que después de eso sale de esta estructura en la cual está contenida y finalmente se va a implantar en el útero, y ahí es cuando se produce el embarazo. Fíjense que estas células que están aquí en el medio, cuando se implanta, ¿cierto?, en el útero, en el endometrio, fíjense que aquí se van a formar otros nuevos tejidos, el hipoblasto y epiblasto. Después esto va a adquirir una forma distinta, ¿ya? Se van a mover las células, van a formar esta estructura, este embrión que se llama bilaminar, ¿ya? Aquí tiene dos, aquí vemos si hacemos referencia a esta estructura de acá, tiene dos discos. De estos dos discos después se van a aparecer esta estructura de acá. Y de esta estructura de acá, que es un embrión trilaminar, porque vamos a ver que tiene tres tejidos principales, que son el ectoderma, el mesoderma y el endoderma. Después van a formar ya las estructuras ya de un embrión. Recuerden que esto está cortado por la mitad para que nosotros podamos ver, se llama corte transversal, para que nosotros podamos apreciar las estructuras que hay aquí.
y finalmente vemos un desarrollo y una complejidad mayor. Fíjense, aquí aparece esta estructura que va a dar origen a la placenta, y que muchas de las estructuras que tiene un embrión, después no van a estar presentes en el adulto. Por ejemplo, la placenta, el cordón umbilical, esas estructuras que ayudan al desarrollo, que se llaman anexo embrionario, que después eso no forma parte del individuo final. Y también se van a formar estructuras de transición, que van a permitir, por ejemplo, el desarrollo del sistema nervioso, que van a permitir, por ejemplo, el desarrollo del sistema de la musculatura, en fin, una serie de órganos. De hecho, en algún momento, cuando se produce el desarrollo embrionario, nosotros tenemos 5 deditos, nosotros pareciera que tuviésemos, o sea, el embrión cuando está en el útero, tiene estructura como si tuviese como si esto estuviese fusionado, como tienen las aves, los patos, y después se mueren las células y finalmente adquieren, ¿cierto?, esta estructura, ¿cierto?, que es la mano con los dedos. Entonces van pasando una serie de etapas, como vimos en el pez cebra, que van a posibilitar el desarrollo. Y ahí esto tiene distintas etapas. Ahora, yo no podríamos estar hablando un año sobre el desarrollo, es algo muy complejo. Ya hay muchas cosas que suceden, pero lo que más me va a interesar a mí es que ustedes puedan entender cómo es que a partir de este desarrollo las células van cambiando, se van transformando, se van moviendo y van dividiéndose, se van multiplicando y luego se van diferenciando o se van transformando, cada una de ellas a un destino que le corresponde para formar los distintos tejidos y las distintas células que observamos en un individuo ya más desarrollado, más adulto. Fíjense acá que aquí yo les muestro las etapas del desarrollo embrionario de ser humano. Este es el embrión, y aquí ya vemos muchas estructuras ya más formadas, no así como vimos en el pez cebra, que parte del huevo fertilizado desde la fecundación, y vemos, ¿cierto?, cómo se va desarrollando hasta este feto. ¿Ya? Cuando hablamos de feto, cuando ya vemos características humanas observables, ¿ya?, en lo que se está gestando y desarrollando. Pero, si ustedes observan los embriones, y aquí hay una ciencia que se estudia a comparar las distintas formas que tienen los embriones, un señor hizo estos dibujos, y ahí nosotros observamos los embriones. Él se dio cuenta que cuando estudiaba, por ejemplo, los embriones en este primer estadio, de pez, salamandra, tortuga, un pollo, un cerdo, en fin, mono, conejo, humano, nos damos cuenta de que el desarrollo embrionario tiene demasiada similitud entre animales que son tan distintos entre sí y que y parecen ser que estos son evolutivamente más simples y estos son evolutivamente un poquito más complejos. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué, si son animales tan distintos entre sí, un pez a un mamífero, se parecen tanto en el momento en que se van desarrollando en la ontogenia de estos organismos? Este señor se llama Ernest Haeckel, que es un zoólogo, filósofo, bueno, tiene varias, científico alemán. Se hizo esa pregunta, y no solo se hizo esa pregunta, sino que se puso a estudiar muchísimo, y tenía una perspectiva evolutiva, obviamente, de la diversidad de organismos vivos, y también la diversidad de organismos vivos en cuanto a su desarrollo. Y él plantea en el año 1874 una ley que se llama la ley biogenética. ¿Ya? Él habla dice lo siguiente: la ontogénesis recapitula o reproduce la filogénesis. ¿Qué significa esto de la ontogénesis? Ya hablábamos del desarrollo. Bueno, si nosotros observamos en rojito, hay una línea, y si vemos por separado cada uno de estos organismos, por ejemplo, solamente el pez, vemos que hay un estadio 1, un estadio 2 y un estadio 3 del desarrollo, que son las etapas del desarrollo.
A eso le vamos a llamar la ontogénesis. Aquí tenemos la ontogénesis del pez, o el desarrollo del pez, salamandra, etc. Pero él dice, la ontogénesis recapitula o reproduce la filogénesis. Cuando nosotros hablamos de filogénesis, nos estamos refiriendo hacia, cuando nosotros observamos este dibujo, en el sentido que nos indica la flecha amarilla. Es la filogenia. Y recordando clases anteriores, la filogenia tiene que ver con estadios a nivel, no del desarrollo de un organismo, sino que a nivel de la evolución, ¿ya? Siendo peces actuales, salamandras, tortugas, ¿ya? Organismos que, claro, claramente todos compartimos un ancestro en común, pero que claramente los peces en su desarrollo evolutivo son anteriores, su origen evolutivo es anterior al origen evolutivo del ser humano. Entonces ahí estamos hablando de, visualizando, claro, la filogenia, o sea, el desarrollo evolutivo que han tenido estos distintos especies y grupos de animales. Pero me he dado cuenta, fíjense, si nosotros observamos la salamandra adulta y la comparamos, por ejemplo, con un embrión de conejo o un embrión del ser humano, el individuo adulto se parece mucho al embrión en un desarrollo más temprano de estos organismos. Entonces se dio cuenta de que las formas adultas de clases primitivas, o de clases que son, o de grupos animales que evolutivamente se originaron primero, se van a corresponder a las formas embrionarias de animales derivados. Es decir, la forma adulta de este individuo como la salamandra, que es evolutivamente primero, se originó primero, es como que se quedó en el tiempo. Su estructura, digámoslo así, se quedó en el tiempo, pero esa estructura la observamos nuevamente, esa cola, ¿cierto? Esos ojos grandes, ¿cierto? Esas extremidades pequeñas, la observamos en un ser humano, la observamos en un conejo, pero la observamos no en el adulto, sino que la observamos en una etapa del desarrollo embrionario. La pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se parecen tanto y por qué la salamandra, que es un adulto, se parece tanto a un embrión que es un estado de desarrollo de animales que son evolutivamente más recientes? Y ahí uno podría decir, bueno, esto podría reafirmar lo que dice la evolución o lo que piensa la evolución, ¿ya? Y por eso aquí nos va a acompañar nuevamente nuestro amiguito Darwin, ¿ya? Que siempre va a estar presente cuando haga alusión a alguna concepción de la evolución. Y aquí hablamos de una disciplina de la biología que se llama EvoDevo, evolución y desarrollo, que se encarga de estudiar los procesos o mecanismos de cómo se van desarrollando los distintos grupos de seres vivos. Y hay elementos que son en común, o que son muy comunes en animales tan diversos o tan diferentes, como por ejemplo una medusa, una esponja o un ser humano. Entonces, si nosotros vemos esta imagen de abajo, tenemos A, B, C, D, que corresponde al ser humano, un reptil, un pez, a un ave. Bueno, ahí está el EvoDevo, ¿ya? Evolución y desarrollo. Bueno, ¿por qué se parecen tanto? Porque parece ser que todos provenimos de un ancestro en común y que los organismos que son más primitivos se mantienen con formas más simples o más tempranas en el desarrollo, y organismos más complejos
mantienen estas formas, ¿cierto?, en ciertos estadios del desarrollo embrionario, pero que no se quedan ahí, sino que continúan, ¿cierto?, hasta hasta su forma final adulta. ¿Ya? Entonces, esta disciplina toma la biología del desarrollo, lo que se sabe del desarrollo de los organismos vivos, de cómo ocurre, y toma la perspectiva evolutiva. Y se pregunta, por ejemplo, ¿qué tan iguales son los animales en su forma de desarrollarse? ¿Por qué se mantienen estas formas de desarrollarse tan similares? O dicho de otra forma, ¿han cambiado mucho los mecanismos del desarrollo a lo largo de la historia evolutiva? Pareciera que hay una forma, una ley universal que permite el desarrollo de organismos multicelulares y que eso se ha conservado a lo largo de la historia evolutiva. Por lo tanto, no descarten la teoría evolutiva como una simple teoría, sino que es la teoría que unifica muchas áreas de la biología que históricamente se desarrollaron por separado. ¿Ya? Y en esta segunda parte sobre la diversidad vamos a profundizar mucho más en estas ideas. Vamos a hablar entonces, vamos a explicar el fenómeno. Vamos a hablar, no le vamos a explicar las causas. Ya sabemos que existe el evo-devo, que nos da una pista de cómo aparece y por qué ocurre el desarrollo de esa forma en la cual vamos a estudiar ahora. Cuando nosotros hablamos del desarrollo embrionario, por ejemplo en seres humanos, ocurre un proceso que se llama morfogénesis. La morfogénesis es el origen de las estructuras de los órganos, de los tejidos que constituyen a un organismo vivo, en este caso, ser humano. Y de esta morfogénesis empezamos, ¿cierto?, desde el cigoto, que se va aumentando la cantidad de células, que se van moviendo y van generando estas estructuras con unas células que a simple vista, como veíamos en el video, no se ven, no parecen neuronas, no parecen células musculares, no parecen músculos, no parecen órganos, no se ven órganos, pero a lo largo del desarrollo mediante distintas formas y mecanismos moleculares y celulares, se van formando las estructuras que vemos en un individuo adulto con toda esa diversidad celular. No lo voy a ver completo, simplemente voy a dar algunas luces, algunas ideas para motivar y estimular su pensamiento, su razonamiento y ojalá el estudio por esta tan bella disciplina. Me voy a detener en el día 12 del desarrollo, donde se forma una estructura que le vamos a llamar gástrula. Allí nos vamos a detener. Y nos vamos a detener en esta etapa anterior, en el día 6 o 5, donde se comienza a formar una estructura anterior, que es la blástula. Entonces, vamos a tenemos un cigoto, luego del cigoto se forma una mórula, de la mórula se forma una blástula, y de la blástula se va a originar una gástrula, y de la gástrula se va a originar el embrión, y el embrión con sus distintas etapas del desarrollo, luego el feto, y después el feto recién nacido. Yo me voy a detener en estas dos porque van a ser importantísimos para explicar el por qué un organismo adulto y multicelular tiene tantas células distintas y cómo se originan esas células distintas. Entonces acá tenemos este esquema que les voy a presentar ahora. Voy a utilizar el cursor. Tenemos acá el puntero láser. Entonces, fíjense acá que yo tengo, aquí tenemos un esquema que resume el desarrollo completo. Tenemos, por ejemplo, un huevo fertilizado, se produce un proceso que se llama clivaje, es decir, que cuando que comienza a dividirse el citoplasma, y las células que se van dividiendo, que se van originando, son más pequeñas que esta célula original, hasta alcanzar un tamaño estándar, por así llamarlo,
donde no pueden hacerse más pequeñas las células, y comienzan a reproducirse, ¿cierto? Estas células se van a mover, se llaman migran, se mueven, se desprenden, se juntan, cambian de forma, y se va a formar esta estructura que es un corte a la mitad, en lo que vamos a ver como por fuera puras células, no vamos a ver nada, pero si lo cortamos vemos que acá hay un espacio que se llama blastocisto o blástula. Después esto se va a implantar en el útero, en el endometrio, ahí se produce el embarazo como tal, y es cuando la madre tiene algunos signos de embarazo, náuseas, mareos, etcétera, etcétera. Eso ocurre a los 14 días. Luego de la implantación, esta estructura ya comienza a formar la placenta, por ejemplo, el cordón umbilical, el saco amniótico, etcétera, una serie de elementos que se llaman anexos embrionarios que van a permitir el desarrollo del embrión. Y aquí ocurre en esta estructura cuando se implanta la gastrulación, que aquí ya comienzan las células a transformarse en las células que están destinadas a ser célula vascular, o neurona, o célula de intestino, o célula sanguínea, etc. Se forma ya un embrión con algunas características, a eso le vamos a llamar un proceso de histogénesis, algunos tejidos que se van constituyendo, y luego ya vemos, ¿cierto?, lo que se llama la organogénesis, que es cuando ya vemos se constituye el feto, que tiene ciertas características humanas, aquí es un feto más grande, después tenemos el nacimiento, ¿cierto? Este nacimiento, el desarrollo no termina aquí, ¿cierto? La niñez es una etapa del desarrollo, y que crece, se produce la maduración neuronal, el cuerpo, la piel y los órganos también crecen, ¿cierto? Y después viene el adulto, ya que también hay un proceso de crecimiento, de desarrollo en la adolescencia. De hecho, el desarrollo no termina hasta que te mueres. Y vamos a ver que el desarrollo y el origen y la formación de células nuevas y cambios se da durante toda la vida. Y aquí tenemos imágenes reales. Por ejemplo, aquí tenemos, fíjense aquí lo que vemos acá, ¿sí? Aquí tenemos se está constituyendo el cigoto. Aquí vemos el aporte, ¿cierto?, de 2 células, ya saben cuáles son. Vemos acá ya un embrión, y aquí vemos un bebé, huevita o recién nacido. Entonces aquí tenemos todas las etapas que vamos a nombrar. Desde el cigoto se forma la mórula, de la mórula se forma el blastocisto, blástula, la gástrula, el embrión, el feto, el recién nacido, el adulto, y así hasta que muere, ¿cierto? Fíjense que esto acá se da en orden, toda esta etapa hasta acá, el embrión se da en orden de días, ¿ya?, que inicia, con la fertilización, o fecundación. Luego tenemos esto que ocurre en orden de semanas, y ya el desarrollo de un adulto ocurre en orden de años. Aquí se da, ¿cierto?, como un promedio en torno a los 18 años, cuando ya consideramos a este individuo como un adulto. En rojo yo he puesto las estructuras en las cuales nos vamos a detener para poder explicar y poder responder esta pregunta de la diversidad celular. Aquí vemos, voy a explicar primero cómo ocurre desde el cigoto a la blástula. Ya sabemos que el cigoto es una célula que se forma por el aporte de el componente genético, ya los cromosomas desde el padre, a partir del espermio y del ovocito en el caso de la madre. Fíjense que en el caso del padre, ustedes ya saben que es quien determina el sexo del individuo, pero que el espermio solo aporta los cromosomas, los genes, el componente genético. La madre, a través del ovocito, aporta el componente genético, pero aporta con todo lo demás: el citoplasma, la membrana, organelos, las mitocondrias. Ya recuerden que todas las mitocondrias son heredadas desde nuestra madre, y solo desde nuestra madre. Y además, en el huevo o en el ovocito, ¿ya? Huevo lo vamos a utilizar para otros seres vivos, ovocito lo vamos a utilizar para el ser humano, como conceptualización del gameto femenino.
hay una serie de moléculas, ARN mensajero, factores de transcripción, ciertas moléculas que ustedes ya vieron que son importantes para la expresión de genes. Y son esas moléculas las que van a iniciar, es decir, el desarrollo. Es decir, por ejemplo, que desde ese cigoto, por ejemplo, comienza esta célula original a dividirse, ¿cierto? Cada vez que se divide, la célula, tenemos 2 células, 4 células, después 8 células, fíjense que el tamaño de la célula va disminuyendo con cada división. Aquí ya tenemos la mórula, y ahí es cuando las células más o menos, este tipo de células ya no siguen disminuyendo de tamaño, sino que se llega hasta un límite en el tamaño que pueden tener estas células, y comienzan a moverse, a organizarse, y forman esta estructura que se llama blastocisto o blástula. Acá abajo vemos una imagen, por ejemplo, aquí tenemos las 2 células, 4 células, 8 células, y aquí vemos la mórula, y aquí ya vemos, ¿cierto?, este blastocito. Estas imágenes son imágenes reales, tomadas en microscopio, que se llama por contraste fase, que nosotros ya la estudiamos, y que nos permite ver células en vivo, y obviamente está en laboratorio. Esto es de un embrión humano, ya esto sí es humano. Lo anterior que vimos, el desarrollo fue de un pez cebra. Ahora, en el blastocisto, que es esta estructura, ya cuando ya las células comienzan a moverse, ya tener las primeras algo que ocurre, ¿cierto? Y no solo un montón de células unidas entre sí, vemos una etapa del desarrollo, producto de la migración, del movimiento de las células, tiene una cavidad que es este espacio que vemos que está dentro, que se llama blastocele, que va a ser muy importante para la segunda pregunta por la diversidad, es decir, de la pregunta evolutiva, cómo de unicelular pasamos a multicelular. ¿Ya? Estas células que vemos acá, que ya tienen cierto grado de diferenciación, o sea, ellas van a estar destinadas a formar el embrión, las partes del embrión, los tejidos, los órganos. Ya de estas celulitas va a comenzar ese proceso. Y va a originar, después va a dar origen estas celulitas van a dar origen a 2 tejidos distintos, el epiblasto y el hipoblasto. Que eso va a formar después 3 tejidos, que se van a llamar mesoderma, ectoderma, endoderma. Y todo lo que vemos acá rodeando, esta partecita más por fuera, estas células por fuera, van a formar, se llama trofoblasto, y luego cuando se implante esto, porque esto todavía está por allí, va saliendo ya de la trompa de falopio y va acercándose al útero, ya en esa etapa, y después llega al útero, al endometrio, y ahí ya esto va a dar origen después a la placenta, que es una mezcla, por así decirlo, entre comillas, entre estas células y las células de la madre. Luego viene la gástrula, pero antes de pasar a la gástrula, me gustaría mencionar algo importante. Todo lo que ocurre en las células, ¿ya? Porque las células proliferan en un inicio, es decir, se dividen, se multiplican, migran, se van moviendo, ¿ya? Las células se desprenden, y después incluso se desprenden algunas, y después se vuelven a unir, cambian de forma, algunas como que se comprime, otras se extiende. Y acá vemos, esto es en pez cebra, esto es lo que ocurre en un pez cebra, y vemos, por ejemplo, aquí, bueno, está en coloración distintos tipos de células, para observar los movimientos que ocurren. Fíjense aquí que tenemos, bueno, en el caso de blastodermo se le llama, el huevo de pez cebra que ya está desarrollado, ya en etapa de desarrollo. Tenemos acá lo que se llama el polo vegetal, y aquí tenemos el polo animal. ¿Qué es el polo animal? De aquí es donde están las células, que van a dar origen a ese pirigüín, ¿ya? Y vemos, ¿cierto?, cómo esta capa de acá, fíjense que va produciendo este movimiento donde las células se van reproduciendo y se van moviendo. Y se van moviendo de forma ordenada y organizada. Fíjense eso. Células que se forman de forma ordenada y organizada, ¿ya? Eso se le llama epibolía, ese movimiento. Luego de eso,
vemos otro movimiento que se llama, en otra etapa, que ya vemos proceso de gastrulación, que es cuando se forma la gástrula, que es la estructura que vamos a ver después, pero quiero que se fijen en el movimiento. Fíjense estas células de acá en rojo, ven aquí rojo y acá, fíjense como que se introducen y forman como otra capa, ¿ya? Y después tenemos este otro movimiento que se llama convergencia y extensión, que fíjense que aquí estas células que vemos en rojo, como que se van introduciendo y se van como alargando, ¿ya? Y van convergiendo, o sea, se van dirigiendo a un punto en común y se van extendiendo. Eso es impresionante, yo lo encuentro impresionante. De hecho, tengo videos de un libro que utilicé para hacer la clase. Todas las imágenes, la mayoría son de ese libro que se llama Principios de Biología del Desarrollo, que es un libro que está lamentablemente solamente en inglés, de la Universidad de Oxford, y les voy a mostrar algunos de los videos que trae ese libro sobre estos movimientos eh, a continuación. Ya, entonces vamos a ver el primer video que corresponde a el movimiento de epibolía, que es importantísimo para formar lo que va a ser el proceso de gastrulación. Fíjense. Entonces aquí lo saqué del libro, ¿cierto? Fíjense que tenemos las células, esto es en tiempo real. Fíjense cómo las células van cambiando de forma y se van moviendo. Todas juntas, coordinadamente, desde arriba, como en el polo animal, que es la estructura que nosotros vimos, hacia abajo. ¿Ya? Impresionante, ¿cierto? Cómo van moviéndose. Ahora les voy a mostrar el otro movimiento. Ya, aquí también vamos a ver epibolía, pero este video es mucho más claro. Es muy similar a la imagen, al esquema que yo les mostré en la presentación. De aquí el investigador, fíjense, se ve claramente, fíjense cómo las células se van moviendo, ¿ya? Y se van desplazando, ¿ya? Impresionante. Ahora vamos a ver movimiento de convergencia y extensión, fíjense. Aquí tenemos las células, aquí tenemos las yemas del huevo, fíjense la epibolía, que ya lo vimos. Y ahí en ese punto que se está haciendo, las células se van convergiendo, ciertos grupos de células van yendo a ese punto. Y fíjense ahí cómo se extienden, ¿ya? Y se van metiendo una tras otra, se van solapando también las células, ¿ya? Para dar origen a la estructura. ¿Ya? Por ejemplo, ahí vemos que esos son parte de la musculatura del eje espinal, ¿ya? También se van a formar aquí estructuras del sistema nervioso, eh, una estructura que se llama notocorda, ahí la voy a retroceder un poquito, ¿ya? Aquí tenemos el cordón espinal, similar a la médula espinal del ser humano. Aquí vemos ciertas neuronas. Esto va a ser parte de la piel. Estos son los somitas que van a dar origen a la musculatura estriada, esa musculatura que permite el movimiento y tiene cierto control, tiene control voluntario de parte del organismo. Y esta estructura de acá que se llama notocorda. La notocorda es una estructura que ayuda, en el caso de los seres humanos, ayuda a la formación del el sistema nervioso, pero en nosotros, los seres humanos, esta estructura desaparece. Bonito, ¿no? Bonito. Y finalmente les voy a mostrar la migración, y es lo último. Ya, aquí vemos la migración. Fíjese, esto es también la estructura
embrión, algún estado de desarrollo embrionario del pez cebra. Pero fíjense acá, cómo las células migran y se van moviendo, y van moviéndose al lugar donde deben estar para formar las estructuras que deben formar. Fíjense cómo se mueven. ¿Ya? Van cambiando de forma también. Entonces, después de haber visto los videos con todas estas etapas en el movimiento de las células, sobre todo lo que es la migración y los distintos tipos de movimientos que se generan, ¿cierto? Vamos a pasar a explicar cómo desde una blástula, esta estructura que tenía un blastocelo, un trofoblasto, un embrioblasto, y sobre todo el embrioblasto se va a formar la siguiente etapa del desarrollo que se llama gástrula. ¿Ya? Que básicamente ya vamos en el día 12, y lo que nosotros vamos a tratar de poder profundizar en esta etapa del desarrollo es esta estructura que se ve aquí, que está agrandada, ¿cierto? Y que aquí vamos a encontrar un embrión, ya, y todas estas estructuras son también parte del embrión, esta cavidad también, ya, esta estructura acá también, ya, pero lo que nos va a interesar es la estructura del medio. Esta estructura ya es una gástrula, ya, esto se llama gástrula, y la gástrula tiene tres tejidos, ya, tres tejidos que se originaron de este embrioblasto, que estaba en el blastocisto, o en la blástula. Y si nosotros hacemos un zoom a esto, vamos a ver esta estructura de acá, ¿ya? Donde vemos tres colores, que corresponde a tres tejidos. Acá vemos el endodermo, acá vemos lo que está en el centro del mesodermo, lo que está por fuera, el ectodermo. Y aquí estas flechitas están haciendo alusión a un movimiento celular que va a originar cierta estructura. Ahora, si nosotros, bueno, aquí está la grástula de este embrión trilaminar, aquí dejo escrito en más grande, ¿cierto? Los tres tejidos, el ectoderma, el mesoderma y el endoderma. Fíjense acá, también esta imagen, este embrión de acá, esta es una gástrula de pollo, ¿ya? Pero créanme que se parece muchísimo a una gástrula de ser humano. Y aquí vemos cómo es la forma que tiene, cómo se vería, está cortada por la mitad. Aquí ven esta estructura de acá que se forma. Bueno, esa estructura que se forma se origina por este movimiento de extensión y convergencia, ¿cierto? Donde se mueven todas juntas las células, ¿cierto? Y como que se van alargando hacia abajo. Bueno, esto es lo que está pasando al interior. Y quizá como que esto se va aplanando. Aquí vemos células que están migrando de este color. Aquí vemos el vertecito del endoblasto, o, bueno, que va a originar el endoderma, ya, ectoderma, lo que vemos acá en azulito, y esto aquí en coloración más anaranjada, rojiza, mesoderma. Y le voy a mostrar cómo se ve esto, cortado por la mitad. Esto es microscopía, esto es real, esto es una imagen real, microscópica. Ese es el ectoderma, ¿ya? Es el endoderma, y estas estructuras de acá, hay distintas estructuras, ya son varias, no las voy a nombrar porque no es el objetivo de esta clase, pero sí que van a corresponder a distintas estructuras del mesoderma. Esto de acá es lo que les mencionaba sobre la notocorda. Esto de acá es lo que se llama el tubo neural, que va a formar la médula espinal, y aquí se va a formar todo el sistema nervioso. Entonces con esto, esto de acá son los somitas, las somitas que nosotros veíamos en el video. Y esto de acá se va a formar lo que es toda la musculatura esquelética, es decir, esa musculatura que permite mover a control y voluntad nuestro cuerpo. Entonces, eso a partir de estas tres láminas, es a partir de estas tres láminas donde nosotros vamos a poder entender el origen de esta diversidad que hay de células en un organismo multicelular como nosotros. ¿Ya? Esto es el embrión de pollo. Pero lo que sigue, entonces es lo que nosotros habíamos visto, y a partir de eso, ¿cierto? Que es una estructura de la gástrula, va a producir un proceso llamado histogénesis, que es la formación de los tejidos. ¿Ya? Para la formación de estos tejidos,
se van a originar desde estos tres tejidos o láminas embrionarias: el endoderma, el mesoderma y el ectoderma, los distintos tipos celulares de los distintos tejidos. Fíjense, por ejemplo, tenemos las células del pulmón, que van a formar las células del alveolo, que son importantes para el intercambio de gases, dióxido de carbono, oxígeno. Células de la tiroides, esta glándula endocrina que produce las hormonas tiroides, fundamentales para regular lo que es el metabolismo, ¿ya? Y el metabolismo es fundamental porque básicamente son estas reacciones de oxidorreducción que nos permitan a nosotros generar este flujo de electrones a cada una de nuestras células y el poder mantener la autopoiesis. Células digestivas, ¿ya? Principalmente células del páncreas. Todo esto corresponde a estructuras más bien internas, lo que se conoce como las vísceras. En el pasado se conocía como las vísceras. Desde el mesoderma, que está en la gástrula, se va a originar, por ejemplo, las células de tejido muscular del cardíaco, del corazón, células del músculo esquelético, que son la musculatura estriada, que está en nuestras piernas, en nuestros brazos, en las que nosotros podemos mover a nuestro control y voluntad. También se van a originar, por ejemplo, células del túbulo que están en los riñones, que forman una estructura que se llama nefrón y que es lo que nos permite a nosotros, digámoslo, recuperar y eliminar ciertos desechos de la sangre. Células de lo que son los glóbulos rojos, ¿ya? En fin. Si ustedes se fijan, básicamente células que van a dar origen al sistema musculoesquelético. Y esto es otro tipo de músculo que se llama músculo liso, ¿ya? El músculo liso. Y el músculo liso aquí, por ejemplo, que van a formar ese tejido muscular que nosotros no podemos mover o contraer a nuestra voluntad. Es involuntario. Por ejemplo, la musculatura que forma el estómago, o la musculatura que forma los intestinos, ¿ya? Para que permita el paso, ¿cierto?, de los nutrientes y podamos hacer el proceso digestivo. Usted no puede mover bajo control el estómago o contraer bajo su control el intestino, ¿ya? Es un tipo de musculatura especial que se contrae lentamente y que tiene algunas diferencias con el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Y finalmente el ectodermo, que es la capa más externa, vemos que forma las células que constituyen la piel, el órgano de la piel, las células neuronales, el sistema nervioso, y también algunas células que conforman los melanocitos, que son las células que permiten la pigmentación de la piel. Aquí está entonces ya que ocurre un proceso de histogénesis, formación de los tejidos, ¿ya? Pero no solamente la formación de tejidos, sino que también a partir de esta formación de ciertos tejidos se van a constituir también, usted ya sabe, por migración celular, por crecimiento celular, ¿ya? Y mediante señales y mensajes que producen las células para coordinar y para poder desarrollarse en las células que están destinadas a ser. Y aquí tenemos la gástrula, lo que hemos hablado, ¿cierto? Aquí tenemos lo mismo, la misma imagen, pero aquí te muestra la gástrula, aquí ya vemos que esta parte acá que está unida a lo que es el endometrio del útero. Aquí vemos la etapa, recuerda que tenemos cigoto, de cigoto a blástula, blastocisto, de blastocisto, ¿cierto? Ya se forma esta blástula con este embrión trilamino. ¿Ya? Y a partir de esta gástrula se produce el proceso de histogénesis, pero también se va a producir después la formación de órganos. Y ahí ya estamos hablando de un embrión como tal, ¿ya? Y aquí ya vemos, ¿cierto?, la formación de ciertos órganos, por ejemplo, del endodermo, por ejemplo, ahí vimos, ¿ya? Por ejemplo, epitelio de revestimiento glandular del tubo digestivo, el hígado, lo que son las vísceras, ya lo que es en amarillo el mesodermo,
algunas estructuras como el esqueleto, la musculatura, el tejido conectivo, el aparato cardiovascular, etc. Y el ectodermo como tejido nervioso, la piel, ¿ya? Ya para ilustrar un poquito lo que a partir de estos tejidos y de la diferenciación y la transformación de estas células que parecen nada, ya como todas iguales, a células que van a tener cierta forma, cierta estructura. Y para ilustrar la organogénesis, ya en el individuo adulto, ¿cierto? Aquí ya que vemos el embrión que está iniciando ya la organogénesis, ¿cierto? Y en coloración podemos ver las distintas estructuras que van a formar un adulto. El ectodermo, por ejemplo, principalmente la piel, el sistema nervioso, el mesodermo, lo que son los huesos, el cartílago, ya las células musculares, y el endodermo, lo que son básicamente las vísceras, los órganos internos. Si se fijan cómo todo está muy, muy ordenado, a pesar de que siempre hay excepciones, claramente, pero cómo de ese tejido se van a formar ciertas células, y de esas células se van a originar ciertos órganos, y están destinadas a formar esos órganos y no otros, ¿ya? Ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué se forma esa célula justo, se forma, se transforma en eso, en una célula de hígado, justo en ese lugar, y no en otro? Y ahí vemos que en el proceso de desarrollo hay un montón de lo que se llama la señalización celular, cómo las células se comunican entre sí para coordinarse y poder formar estas estructuras, que es todo un área muy interesante de la biología del desarrollo y de la biología celular. Entonces, aquí ya en el individuo adulto vemos esta diversidad de tejidos, y ya hemos entendido que esta diversidad de tejidos obedece a distintas células que se van originando etapa tras etapa en el proceso de desarrollo, el desarrollo embrionario. Ahora, si nosotros, por ejemplo, ahí tenemos el brazo, la extremidad superior, y analizamos el brazo y vemos los tejidos de los cuales está constituido esta parte tan importante para nosotros, para poder asir, ¿cierto? Tomar las cosas y poder hacer todas las actividades que desarrollamos. Vamos a hacer una pequeña aumento. Fíjense, todos los tipos de tejidos, aquí hay algunos, ¿ya? Y la diversidad de células y de formas celulares que hay en esos tejidos. Por ejemplo, aquí tenemos la piel, que forma un tipo de tejido que se llama tejido epitelial, que emerge del cuerpo, que tiene esta forma como muy ordenada, y que tiene varias capas. Hay varios epitelios en nuestro cuerpo de distinto tipo. Fíjese, acá tenemos el músculo esquelético estriado. Fíjese que se llama estriado porque tiene esas estrías, esa estructura, esa coloración más pura y clara, que es una adaptación que tiene esta célula. Fíjese la diferencia entre esta y esta, que son como alargadas. Vemos los núcleos, que estos son nosotros típicos que le llamamos las fibras musculares, que se van a contraer y relajar para poder movilizar toda esta extremidad. Pero además tenemos los nervios, y los nervios están formados por células nerviosas, ¿ya? Células nerviosas que permiten llevar información desde el centro del sistema nervioso central, una cierta parte, y van a permitir el movimiento a voluntad. Y eso llevan impulsos eléctricos, y esos impulsos eléctricos se conectan con el músculo para que se pueda contraer. ¿Ya? Entonces, es interesante, fíjense la diferencia. Y usted podría preguntarse, bueno, ¿y por qué esta tiene esta forma, esta tiene esta otra forma? Y pensar que de un cigoto, de una única célula como redonda, que no tiene una forma muy, muy estructurada, súper así, típica célula como huevo frito, redonda, y vemos esto tan complejo. Impresionante cómo de eso se formó todo esto, ¿ya? También tenemos acá, por ejemplo, la sangre, ¿ya? Todo este tejido, esto que vemos acá, a grosso modo se clasifica como tejido conectivo. También se le llama tejido, en algunos casos, tejido de relleno, ¿ya? Pero no es tan correcto llamarlo así, ¿ya? Eso se pensaba antes. Pero si nosotros analizamos este tejido conectivo, bueno, usted ya conoce el mesoderma, que proviene de la gástrula. Del mesoderma se van a producir un tejido que se va a llamar mesénquima, que proviene del mesoderma,
Y del mesénquima se van a formar estos diversos tipos de tejidos conectivos. Dentro de esto, por ejemplo, tenemos el tejido conectivo laxo, que es ese tejido que uno palpa al tocar la piel, ¿cierto? El brazo, aquí es lo que vemos, el tejido laxo es el típico tejido de relleno, ¿ya? Que está entre la piel, ¿cierto? La epidermis y el músculo y el hueso, y está este tejido conectivo laxo. Pero también tenemos otro tipo de tejido conectivo, ¿ya? Que es el hueso. Fíjense que esto de acá, estas cositas redonditas que se ven en el hueso se llaman ostiones. Cada uno de estos puntitos son núcleos de una célula que se llama osteocito y que produce algo que se llama matriz extracelular, ¿ya? La matriz extracelular está formada por un mineral que se llama hidroxiapatita. Y la hidroxiapatita, que está formada por flúor calcio, es lo que le da, forma este ambiente el que rodea la célula, ¿ya? Y forma esta estructura muy simétrica y que le da esa consistencia sólida a los huesos. También tenemos el cartílago, ¿no? Que está ubicado aquí entre la unión de un hueso y el otro. Tenemos el cartílago que permite la articulación de este extremo con este hueso, con estos huesos de acá, este hueso de acá, y que claramente el cartílago también tiene cierta solidez. Aquí vemos ahí olvidé el nombre de las células en español, bueno, las células del cartílago, ¿ya? Forma un cartílago hialino que tiene cierta textura, evita la fricción, etcétera, pero también tiene cierta rigidez y cierta flexibilidad. Entonces también se forma a través de un tipo de tejido conectivo y por lo tanto se origina de este mismo tejido. Y además tenemos la sangre, que también es un tipo de tejido. No piensen que no lo es, ya es un tejido también conectivo. Están formadas por células en un plasma líquido, ya que el plasma está formado por señales químicas, hay algunos nutrientes, hay agua, etc. Y dentro de estos tenemos, por ejemplo, típicos glóbulos rojos, glóbulos blancos que ya estudiamos, glóbulos rojos, ¿cierto? Que transportan a través de la hemoglobina transporte los gases respiratorios como el oxígeno y el CO2. Y también hay algunos elementos figurados donde tenemos estas plaquetas, que son estos trocitos de células que permiten el poder generar una especie de tapón provisorio cuando nos hacemos daño y así evitamos la pérdida de tejido que es la sangre. Entonces, fíjense lo maravilloso que genera todo este proceso de desarrollo. Ahora, y aquí viene la pregunta de por qué, tenemos tantas células distintas, si usted se fija, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una célula epitelial, puede ser una célula del intestino. Fíjese que tiene esta estructura como una especie de rectángulo, ¿cierto? Esta forma, pero obviamente aquí lo vemos plano, pero no lo son, las células no son planas, ya tienen ciertas dimensiones. Y vemos acá estas estructuras de acá que se llaman microvellosidades, que le ayudan al poder absorber los nutrientes que están ahí que pasan, ¿cierto? En el lumen, que constituye como el tubo que forma el intestino, y a partir de ese tubo y donde pasan los nutrientes, ¿cierto? Que está aquí, esta parte de acá, ya que es el medio extracelular, ingresan los nutrientes. Acá vemos una célula, un adipocito, una célula que almacena triglicéridos, grasas. Fíjense que es una célula que tiene esta estructura de acá, que es una especie de vacuola o un organelo que tiene una sola membrana, que es una vesícula gigante, que dentro está hecha para almacenar grasa, triglicéridos, ¿ya? Y que mientras más grasa hay, más crece esto, ¿ya? Y más almacena. Fíjense acá la forma que tiene una célula nerviosa, ¿ya? Célula nerviosa como una neurona. Aquí tenemos el soma, esta estructura de acá se llama dendrita, esto se llama axón. Fíjense que está hecha para transmitir impulsos eléctricos. Y de hecho, esta partecita de esta célula es larguísima, ¿ya? Larguísima, puede ser tan larga. Fíjense en esa neurona que transmite las señales eléctricas al dedo gordo del pie, ¿ya?
debe tener una extensión muy larga para, ¿cierto? Para conectar los músculos del dedo, del dedo gordo del pie con el cerebro, ¿ya? Que controla el movimiento de esa estructura. Aquí tenemos una neurona también. Fíjese que estas dos son neuronas, son células nerviosas, pero esta tiene otra función. Esta tiene la función de detectar de estímulos, de moléculas que están en el aire y nosotros poder distinguir los olores. Fíjense que está hecha, esta estructura de acá está hecha para, aquí hay unas pequeñas dendritas que están hechas para detectar, y aquí hay otra célula, después hay otra célula, y estas están hechas para poder detectar esos estímulos ya que están presentes aquí, en la fosa nasal, para poder nosotros detectar distintos olores. ¿Para qué vamos a hablar de la célula sanguínea, ¿no? Aquí, glóbulo rojo, fíjese que no tiene núcleo, en un momento se va el núcleo, y aquí se expresa un montón de proteínas que son la hemoglobina para transportar, ¿cierto? Y unir el oxígeno y poder transportarlo a todas las células del cuerpo. Acá tenemos una célula bien interesante. Esta es una célula que está en la retina. Es una célula que se llama, es un cono, ¿ya? Perdón, no es un cono, es un bastón, ¿ya? Es un bastón, y básicamente lo que hacen estas células es poder transformar la onda electromagnética, que es la luz, en un impulso eléctrico. Y para poder transformar esa onda electromagnética en luz, nosotros podamos ver colores, formas, en fin, podamos ver, tiene toda esta estructura de acá para hacerlo, ¿ya? Y eso básicamente lo que hace la luz es transformar, o sea, a estimular ciertos componentes químicos que están presentes en esta estructura, y eso genera un impulso eléctrico. Y así podemos ver. Entonces, la pregunta, bueno, ¿cómo se forman tantas células diferentes? Porque si usted lo piensa, cuando usted viene de una sola célula que se llama cigoto, y en ese cigoto tienen 46 cromosomas, 23 de la madre, 23 del padre, que son pares. Entonces, de esa cantidad de información se tienen que formar todas estas células y que son tan distintas. Entonces, fíjese que en una sola célula, y yo le he repetido esto muchas veces, está toda la información necesaria para constituir todas las células de un organismo vivo. Entonces, esta información que explica la forma, la estructura, las características, ¿cierto? No todos los genes se están activando al mismo tiempo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos 3 genes, X y Z, por decir algo. Fíjense que algunos genes se están activando, otros se están inactivando, y la combinación de activación y desactivación de distintos genes va formando, obviamente, distintos tipos celulares, ¿ya? Este es un ejemplo, pueden ser 3 genes, deben ser muchos más, ¿ya? Pero es para que usted lo entienda, que en el material genético de estas células que se están desarrollando, ¿ya? Y se van activando, desactivando genes, y eso trae como consecuencia la producción de proteínas, ¿ya? Y esas proteínas, que son enzimas, y que también son proteínas estructurales, o sea, que van a formar parte de las estructuras de la célula, son las que van a ir dándole la forma y necesaria para cumplir con esa función que está destinada a hacer esa célula. Todo esto, que no es el objetivo de esta clase, pero es coordinado a través de señales químicas, que aún se están estudiando, señales químicas que son producidas por las mismas células. ¿A partir de qué? A partir de la expresión de los genes. Por eso es que yo en la clase anterior, la unidad anterior, vimos tan específico, porque eh, cuando estos genes se activan o se inactivan, se producen ciertas proteínas, que es la expresión del gen, y con ello le va a dar la forma y la estructura de esa célula. Por ejemplo, en el caso del glóbulo rojo, para que se forme un glóbulo rojo, y recuerda que es un proceso secuencial, ¿ya? Hay un proceso que se llama diferenciación celular, se va generando proteínas, se va modificando la forma del interior de la célula, expulsa el núcleo, y se genera, por ejemplo, la hemoglobina, que es capaz de transportar los gases respiratorios. O, por ejemplo, se van activando genes para formar lo que son las proteínas actina y miosina,
y esa actina y miosina van a formar lo que nosotros conocemos como las fibras musculares. Estas fibras musculares que tienen la capacidad de distenderse y de contraerse para poder generar el movimiento de los músculos del cuerpo. Entonces, los genes tienen una importancia fundamental a la hora de explicar el fenotipo, o sea, las características de cada tipo celular. Ahora, ¿y cómo sabe la célula que tiene que formarse en eso? Bueno, ahí hay un proceso de diferenciación celular y que todo está regulado por activación, desactivación de genes y la generación de moléculas señales. ¿Ya? Moléculas señales que le van indicando a las células qué etapa debe cumplir, qué genes se deben activar, cuáles genes se deben inactivar, cuándo se debe mover, dónde se debe mover, en qué momento se debe reproducir. Es decir, todo una complejidad, pero que sí se puede explicar a partir del estudio de la relación de estas interacciones moleculares muy complejas. Entonces, ¿cómo se forman tantas células diferentes? Y aquí tenemos a esta pregunta, ¿cierto? Ya sabemos que se forman distintas formas porque hay una activación y desactivación de genes, que cada célula tiene la misma información genética, pero no está utilizando toda esa información, sino que hay una interacción ahí con esta información, lo cual va generando por distintos mecanismos que ya estudiamos, las proteínas. Y este proceso de formación de las células, que va a dar origen a tejidos y esos tejidos a órganos, es un proceso secuencial, ¿ya? Y ese proceso secuencial, que va etapa tras etapa, se le llama diferenciación celular. Cada vez que la célula se va diferenciando y se va transformando en su destino final, existe algo que se llama una restricción. Cada vez que esa célula se va dividiendo, dividiendo, y se va transformando en ese destino final, no puede volver atrás. Y a medida que van transformándose en ese destino final, se van adquiriendo estas características especiales, ya que están relacionadas a sus funciones. Es decir, el fin último de este proceso de desarrollo, o sea, de esta diferenciación celular, ya que tiene que ver con la célula en sí, es algo que se llama la especialización. Una célula especializada, una célula que tiene la forma final, que es funcional para poder realizar la labor que está destinada a hacer. Y ahí vimos ejemplos ya al inicio de distintas funciones que desempeñan distintas células con forma distinta. Yo aquí le voy a presentar un ejemplo con respecto a este brazo. Vimos que el brazo tenía distintos tipos de tejidos, distintos tipos de células, pero además, dentro de un tejido muy importante es el tejido muscular. Bueno, todos son importantes, pero vamos a hablar del tejido muscular. Fíjense que desde el mesoderma, ya habíamos dicho que del mesoderma se van a formar de un conjunto de estas células para formar una estructura que se llama somito. Y ese somito contiene un tejido que contiene una célula que se llama mioblasto. Fíjense que yo les decía que los factores, las señales, ya vienen desde el ovocito. Ya desde el ovocito, esas señales sirven para permitir la formación del cigoto, la mórula, y después esas células que se van generando, a su vez van generando sus propias señales. Bueno, en el mesoderma se van generando lo que se llaman factores de crecimiento, que son señales químicas. Entonces, para explicar el proceso de diferenciación celular, vemos que en el mesoderma, ¿cierto?, se constituyen los somitos. En los somitos encontramos los mioblastos, y con estos factores de crecimiento, estas señales químicas, se comienzan a dividir, reproducir. Pero además, mediante otros procesos químicos de señales, fíjense cómo las células comienzan a cambiar de forma. Se comienzan aquí, por ejemplo, a alinear, ¿ya? Después, en la siguiente etapa, estas células se comienzan a fusionar, o sea, se comienzan a fusionar sus membranas celulares y forman estas células con muchos núcleos, ¿ya? Y luego,
¿ya? Obviamente con todo esto está ocurriendo una activación y desactivación de genes que están produciendo proteínas, y esas proteínas son moléculas de señal que le permiten coordinar y hacer todo esto. Y luego comienzan aquí también a producir las proteínas más importantes que le van a dar la función especializada, que son la actina, la miosina, y vamos a formar esta especie de como túbulo, este tubo, que nosotros conocemos como fibra muscular, y aquí ya vemos que tiene las estriaciones. ¿Y qué son las estriaciones? Bueno, son como hileras, ¿ya? De estas proteínas actina y miosina, y que se contraen y se relajan, y eso va a permitir la funcionalidad. El tema es que cada vez que estas células van de estas células, se transforma esta, y así la siguiente, no puede volver atrás. De hecho, cuando ya está en su función especializada, ya está especializada, ya tiene su función, ya no puede, y en condiciones normales, no puede volver atrás. De hecho, esta célula no puede reproducirse. Cuando tú te cortas, te haces un desgarro, y te cortan las fibras musculares, se demora mucho en regenerar porque estas células no se dividen. No se dividen, no se pueden dividir. Y ahí después vamos a responder, bueno, ¿y cómo se regenera si estas células no se pueden dividir? Bueno, ahí vamos a verlo que el cuerpo tiene otras células que lo pueden hacer. Pero cuando ya llegamos a una célula que está especializada, no hay vuelta atrás. Y ya decimos que la célula está especializada y ya ocurrió su proceso de diferenciación. Ahora, en el proceso de diferenciación celular, y aquí estamos viendo solo el ejemplo del músculo, vemos que aquí tenemos unas células que provienen del mesoderma, aquí vemos células que se van a... primero las células se determinan en mioblastos. ¿Ya? De estas células, aquí hay un cambio, una pequeña transformación. Aquí vamos a hablar de determinación. Del mioblasto, después al miotubo, que es esta célula multinucleada, que tiene esta forma como alargada, ocurre ya el proceso de diferenciación. Ya sabemos cuando hay proceso de diferenciación, no hay vuelta atrás, ya muy difícil, ya en condiciones normales, o condiciones fisiológicas, no hay vuelta atrás. En condiciones fisiopatológicas, o sea, cuando hay enfermedad, sí, en el caso del cáncer. Ahí sí se puede. Por eso son estas células raras, anómalas, ya que cambian su forma, se pueden mover cuando quieran, son como pequeños mutantes, células mutantes, como pequeños zombies que están en nuestro cuerpo y que hacen estragos. Y después ya viene el proceso de maduración, que ya es cuando la célula se especializa y está lista para poder cumplir con su función. Fíjense que en este proceso de diferenciación tenemos señales extracelulares, que son sustancias químicas, que llegan a estas células del mesoderma. Eso activa ciertos genes, ¿ya? En estas células de acá, y estas células de acá se activan estos genes, se producen ciertas señales, ciertos factores, ¿ya? Y señales químicas que a su vez van a permitir la diferenciación, ¿ya? Y en esta diferenciación, esta célula va a producir, ¿ya? Aquí mediante dos genes, finalmente las proteínas específicas para poder realizar su función, que son la actina y la miosina. Entonces, en la determinación, ya hay un cambio de esta célula beta, pero estas células todavía pueden volver hacia atrás, pueden retroceder. Hay ciertas posibilidades, algunas, no tantas. En la diferenciación, que es cuando de mioblasto a esta célula de acá, es irreversible en condiciones normales, ¿ya? Salvo cáncer, que sí cambia su forma a un estado indiferenciado. Qué raro eso, que en el cáncer una célula que está ya tiene tan diferenciada puede volver atrás. Y aquí en la maduración, que ya cuando se producen las proteínas finales que le van a dar la forma final y la función final a esta fibra muscular. Y ahí se adquiere la funcionalidad. Y aquí tenemos, bueno, yo les decía, hay cierta activación de genes, está representado por esta flechita de acá, cuando se ve que hay activación, estos son los nombres de los genes, pero también hay inhibición de ciertos genes para permitir el paso de un estado al otro.
¿ya? Son procesos muy complejos, pero muy misteriosos, porque hay mucho que hacer, mucho que investigar todavía en esto para entender estos procesos. Y les quiero presentar, aquí tenemos células, células reales. Ya aquí, por ejemplo, tenemos mioblastos. Aquí tenemos una que están marcados ya, con fluoróforos, que si utiliza ciertas longitudes de onda, esos fluoróforos que se unen a la célula, podemos ver colores. Algunos fluoróforos, por ejemplo, lo azul es el núcleo, otros vemos la actina, otros vemos, vemos algunas estructuras del citoesqueleto, y aquí vemos ya como aquí vemos cómo comienza, ¿cierto?, a cambiar la forma. Después tenemos una siguiente etapa, ya donde ya de estos mioblastos tenemos miotubos, donde las células se fusionan, ¿cierto? Son más o menos alargadas, ya hay un proceso de diferenciación, vemos los núcleos, aquí vemos las proteínas que forman el citoesqueleto, y ahí les vemos la forma que tiene la célula. Y ya aquí tenemos la fibra muscular. Fíjense cómo vemos las estrías, cómo estas proteínas, actina, miosina, forman unas estructuras que se llaman sarcómeras y constituye la fibra muscular o también célula estriada por las estrías, estas líneas que se ven, y está lista y funcional para poder contraerse. Y esto en azul vemos los núcleos. Ahora usted puede preguntar, bueno, ¿y por qué esta célula tendría que tener tantos núcleos? Bueno, si necesito, porque fíjense que todo esto son muchas proteínas, demasiadas proteínas. Entonces, para producir proteínas se necesita información genética que se transcribe en ARN mensajero, y de ARN mensajero, obviamente, más los otros tipos de ARN, se traduzcan en proteína. Por lo tanto, necesito varios núcleos que estén produciendo varios ARN mensajeros y transferencia, etcétera, y que estén produciendo constantemente estas proteínas, porque hay que reemplazarlas. Porque cuando uno contrae y hace ejercicio físico, hay un proceso de desgaste, entonces por lo tanto hay que ir reemplazando esas piezas que están defectuosas. Nunca olvide la teoría general de la autopoiesis, de restaurando y de automanteniendo la célula. Ahora, ¿qué pasa cuando te haces un desgarro? Usted puede decir, profe, pero si yo me hago un desgarro y voy al médico, o sea, se demora, ¿cierto? Es lento en la regeneración, porque es muy lenta la formación de las fibras musculares, pero en todas las etapas que tiene. Pero sí se regenera, ¿ya? Y para eso vamos a tomar todos los conceptos que ya hemos visto del desarrollo, y que son las etapas del desarrollo, ¿cierto?, de la formación de la estructura, y vamos a tomar el concepto de diferenciación celular. Fíjese que acá tenemos un ovocito, ¿cierto?, y un esperma, se está produciendo la fecundación. Aquí ya tenemos una mórula. Estas primeras células que se forman a partir de este ovocito fecundado, que constituye el cigoto y después forma la mórula, tienen una capacidad. Todas las células tienen cierta potencia. La potencia es la capacidad que tiene una célula para producir, para eventualmente generar ciertas estructuras. Por ejemplo, estas células de la mórula se dice que son totipotentes. ¿Qué significa totipotentes? Que cada una de estas células puede dar origen a un embrión, y no solamente el embrión, sino a los anexos embrionarios, placenta, cordón umbilical, etcétera, etcétera. Entonces, en cada una de estas etapas hay un cierto grado de diferenciación, porque de esto ya pasó a esto, estas son otras células, de estas células después se forman un blastocisto y aquí se forman otro tipo de células. Y por ejemplo, las células que están aquí en el embrioblasto, ¿ya? O también llamada masa de célula interna, son pluripotentes. Es decir, dan origen a tejidos, ¿ciertos? Tejidos y órganos del embrión. Entonces, de totipotente, cuando ya se forman, estas células dan origen a estas células de estructura de acá, que es el embrioblasto, pierden su potencia. Ya no pueden dar origen a un embrión completo, un organismo completo, sino que solamente algunas, a los tejidos
que conforman desde el embrión. Y después, cuando estas células pluripotentes se va desarrollando la glástula, ¿cierto? De la glástula se constituye el embrión recién nacido. Y en cada uno de estos tejidos, como el corazón, la célula nerviosa, ¿cierto? Quedan algunas células. Pero estas células que tienen la capacidad de dividirse y de poder regenerar los distintos tejidos, ya son unipotentes, porque tienen cierto grado de diferenciación. Y si tienen ese cierto grado de diferenciación, es muy difícil volver atrás. Entonces, las células de acá, del corazón, tienen cierta potencia, no todas, ¿ya? Las que no están totalmente diferenciadas o especializadas, pueden regenerar cierta cantidad de células del corazón, o del sistema nervioso, o también en caso del sistema inmune. Y eso se le llama que son células unipotentes. ¿Ya? A esas células unipotentes, que encontramos en la célula de la piel, que encontramos en las células de todo el tejido muscular, de todas las fibras musculares, hay unas poquitas células que tienen esta capacidad de dividirse, autorreplicarse, para generar más células madres, y además tienen la capacidad de diferenciarse para poder regenerar esas fibras musculares, por ejemplo, que se han roto en un desgarro. No son todas las células del tejido del músculo, son algunas, las que se mantienen como célula madre, o también en inglés se llama stem cells. Bueno, entonces, en el adulto, tiene cierta capacidad de regeneración. Las células no están totalmente, hay algunas células que se llaman células madre, que se encuentran en todos los tejidos, que no están totalmente diferenciadas, especializadas, se encuentran en los organismos pluricelulares y que tienen esta capacidad de dividirse por mitosis y también de diferenciarse cuando hay algunas células del tejido que se han dañado. Esta célula madre, que veo una fotografía de esta célula madre aquí, está presente, no recuerdo de qué tejido, parece que era un tejido epitelial, creo que es de la piel, que da origen, ¿cierto?, al tejido epitelial. Porque recuerde que la piel se va descamando, ¿cierto? La última capa son células muertas. Entonces, estas células madres lo que hacen es dividirse para poder regenerar esas células. Y bueno, y así sucesivamente. Se pierden las capas externas de la piel, y frente a eso quedan otras células, y así sucesivamente se van renovando. Desde la parte interna, hasta estas capas de células muertas que está arriba. Entonces, cuando estas se van yendo, ¿cierto? Estas células madres comienzan a producir nuevas células. Pero también las células madres, esto es súper interesante, sobre todo en el campo de la medicina, es que estas células madres se conservan, ciertas células madres, pero no unipotentes, sino pluripotentes, que están presentes en el cordón umbilical. Y existen bancos de células madres, ya aquí pueden ser almacenadas en el cordón umbilical, pagando una suma excesivamente de dinero, eso sí, todavía una tecnología carísima. Y por ejemplo, si alguna persona tiene un tipo de cáncer, alguna leucemia, o tiene dañado cierto órgano, y tenemos guardadas estas células que están, células madres, que pueden ser, el laboratorio, pueden adquirir esta capacidad de dividirse, y además tienen la capacidad de diferenciarte en los tejidos. Esto es interesante porque son células de tu mismo cuerpo, cuando tú estabas en un estado de desarrollo anterior. Por lo tanto, genéticamente son tus células. Entonces, un niño, un individuo, que cuando ya es adulto, tiene una enfermedad como el cáncer y necesita algún tipo de trasplante, bueno, tenemos ciertas células madres que se pueden reproducir y regenerar, y que además se pueden diferenciar en esos órganos que están dañados, o que ya tienen una característica patológica, o sea, se ha adquirido una cierta enfermedad. Ahora, ¿podemos extraer células madres del adulto? Sí, porque podemos, como dice ahí, aquí tengo un artículo del Mercurio, un apartado que es Vida, Ciencia y Tecnología, que también se pueden extraer células madres de dientes, del tejido adiposo, ¿cierto?, de la médula espinal, también de la médula ósea, y que pueden servir para poder tratar ciertas enfermedades.
¿ya? Enfermedades degenerativas y algún tipo de cáncer. Entonces, como ya hemos visto, podemos responder la pregunta de ¿por qué tenemos esta diversidad celular? ¿De dónde se origina esta diversidad celular? Y cómo esto es fundamental para poder mantener la funcionalidad de los distintos tejidos, de los distintos órganos, y el poder mantener un organismo que es multicelular. Ahora, hay que preguntarse, bueno, ¿y por qué un organismo multicelular debería tener tantas células especializadas? Bueno, porque un organismo multicelular realiza muchas funciones. Y cada célula, cada tipo celular realiza una función específica, ¿ya? Y por lo tanto tienen formas distintas. Lo impresionante es que, a pesar de que son tan distintas entre sí, genéticamente cada una de nuestras células son iguales, ¿ya? Aunque ya sabemos que están diferenciadas, están y especializadas, y cuando ocurre ese proceso de especialización y diferenciación, ya no hay vuelta atrás, y que esas células en algunos tejidos deben ser renovadas por estas células madres que quedan allí indiferenciadas y que permiten regenerar ciertos tejidos. Entonces, es impresionante, ¿ya? Y el desarrollo, recuerden, de un individuo sigue, ¿ya? Cuando ustedes sean adultos, alcancen la adultez, aún siguen habiendo procesos de desarrollo, sobre todo en lo que tiene que ver con la reparación de ciertos tejidos y los cambios que va viviendo distintos órganos de nuestro cuerpo. Entonces, lo dejamos hasta aquí, y la siguiente parte, o sea, esta parte 2, ¿cierto? Nos queda por responder la otra pregunta. Bueno, y si seguimos esta perspectiva evolutiva, esta especialización que ocurre en los individuos multicelulares y el origen de la multicelularidad, ¿en qué momento ocurrió y por qué razones pasamos a ser de individuos unicelulares a individuos multicelulares con cierta especialización de estas células? ¿Y qué explicaciones tenemos a esta especialización celular? ¿Todos los organismos multicelulares tienen especialización? ¿Cuántos tipos de tejidos tienen? Muchos, pocos, ¿y eso obedece a qué? Entonces, esas son las preguntas que vamos a tratar de responder en la siguiente parte correspondiente a esta pregunta. Así que nos vemos y espero que les haya gustado. Chao, chao.